Nacimiento del fuego hasta el infinito. Ahora que los símbolos han hablado, es momento de escuchar la historia, porque detrás de cada número, detrás de cada señal y cada patrón, hubo un niño creciendo en un mundo que nunca terminó de entender. Aquí comienza el verdadero viaje de Bastardo el Dragón, no desde la perfección, sino desde la duda, desde el sentir extraño, desde esa sensación de mirar alrededor y pensar, algo no encaja. Estos capítulos no hablan de un héroe invencible, hablan de un ser humano atravesando miedo, confusión, soledad, preguntas y fuego interior. Hablan del nacimiento de una conciencia. Desde Tlali, el nacimiento del fuego hasta el infinito, vas a recorrer recuerdos, pensamientos y momentos que poco a poco fueron construyendo el pulso ecoespiritual hasta la tripulación del corazón de fuego, la cama del alma. Aquí conocerás la lucha entre encajar o ser auténtico, el vacío detrás de lo material, el ruido de la sociedad moderna, el despertar de la sensibilidad y el momento en que el dolor deja de destruir y empieza a transformar. Porque a veces la vida no rompe a ciertas personas, las despierta. Y quizás mientras escuches esta travesía, también empieces a recordar partes de ti que habías olvidado. Así que ponte cómodo en la cama del alma, respira profundo y deja que el fuego del viaje comience. ¿Qué hay, tripulación? Espero que tengan una hermosa mañana, una preciosa tarde y una bendecida noche. Capítulo 1, parte 2. Bastardo el Dragón. Primera parte. Tlali, el nacimiento del fuego. En una tierra donde el polvo conocía el canto del viento y el viento sabía el nombre del sol, una chispa descendió entre los montes eléctricos de Nezahualcóyotl, la ciudad donde el coyote aún guarda los secretos antiguos. Allí, la tierra, Tlali, abrió su piel a través de Montserrat y dio paso al primer latido del que más tarde sería llamado Bastardo, el que no pertenecía a linaje alguno, porque venía de todos. El día era 21 del solsticio de diciembre, cuando la luz retrocede solo para renacer más fuerte. A esa hora los relojes temblaron un instante. Era el pulso, abriéndose por primera vez en el cuerpo de un niño. Nació con el fuego del mediodía, pero bajo la calma de invierno, como si el cosmos lo estuviera equilibrando a propósito. Una mitad volcán y una mitad océano. Desde el principio, su respiración era distinta. No lloró, abrió los ojos como si reconociera el mundo humano después de siglos. Los médicos, ajenos a los símbolos, midieron números, pesos, tallas, semanas, escalas, pero la Tierra midió otra cosa. La frecuencia de su llegada era 21 y 12 a la vez, principio y portal. Los árboles sintieron su arribo y un leve viento, casi imperceptible, cruzó la ciudad dormida. Su madre lo miró con el asombro de quien ve encender una antorcha. Su padre sintió un extraño silencio interior, como si el tiempo se detuviera para saludar al recién llegado. Y en lo alto, el sol guardó un destello más intenso de lo normal. Nada de eso fue registrado en los papeles del hospital, pero la memoria de la tierra sí lo conservó. El nombre elegido lo selló: Bastardo, el que no sigue trono ni apellido, porque su herencia no viene solo del pasado, sino del futuro. Traía en sus ojos una turbulencia dorada, la misma que perturba a los sistemas, a los maestros, a los que duermen, porque no fue hecho para obedecer al ruido, sino para recordar el ritmo original del universo. En las aulas de adiestramiento, o conocidas normalmente como aulas educativas, mientras otros niños aprendían a estar quietos, él aprendía a moverse con el pulso de los vientos. Mientras otros copiaban letras, él dibujaba símbolos en los márgenes de los cuadernos, como si su alma intentara hablar en otro idioma, uno que aún no tenía forma, pero sí intención. Los adultos llamaron inquietud a lo que era energía pura, llamaron distracción a lo que era conexión con múltiples planos, y lo llevaron ante los jueces del comportamiento, con psicólogos, para tratarlo con medicamentos, pero la tierra sonrió, porque sabía que el fuego nunca fue diseñado para quedarse quieto. El niño no lo sabía aún, pero cada movimiento, cada impulso, cada aparente caos era el ensayo de su danza sagrada. El pulso desde adentro lo entrenaba sin palabras, una respiración distinta, un tambor interior, un ritmo que solo más tarde él comprendería. Así comenzó la travesía del hijo de Tlali, el que vino a prender fuego en los corazones apagados. A los 6 años ya era tormenta, a los 17, ceniza y renacimiento. Hoy, mirando hacia atrás, el capitán comprendió algo que de niño no sabía.
Muchos fuegos no están mal encendidos, están mal interpretados. Vivimos en un mundo que premia la adaptación rápida, la obediencia silenciosa y la productividad constante. Un mundo de pantallas encendidas, notificaciones infinitas y mentes saturadas. Y eso es algo que millones viven hoy. Niños que sienten demasiado, jóvenes que piensan demasiado, adultos que nunca aprendieron a traducir su intensidad. La diferencia entre destruirse y construirse no es la energía, sino la dirección. No importa cómo naciste, sino cómo lees tu historia. Y así comienza el viaje, no el del héroe predestinado, sino del ser humano que decidió que su fuego no sería apagado, sino escuchado por todo el mundo. Segunda parte. Choque de fuego con el mundo. El niño del fuego ya caminaba entre muros de piedra y polvo, pero su corazón no cabía en las aulas ni en los libros. Su cuerpo vibraba con un tambor invisible que nadie parecía escuchar. Y cuando lo intentaban controlar, el ritmo se hacía más fuerte, más insistente, más urgente por salir. En los patios y salones donde otros aprendían a sentarse, Bastardo aprendía a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Sus manos no podían quedarse quietas, sus ojos recorrían mundos que los adultos no veían. Sus palabras eran chispas que rebotaban en las paredes. Luchaba con compañeros y con maestros, pero no por maldad, sino porque aún no comprendía cómo su energía era un mensaje, no un problema. Cada pelea, cada impulso, cada escape del aula era el lenguaje secreto del niño que venía a despertar. El sistema tenía reglas y él tenía energía, cosas que nadie le enseñó a asimilar. A veces en silencio se sentaba a observar el sol cuando se iba a ocultar, y entonces el ruido del mundo se apagaba un instante. Ahí, en ese breve espacio, comprendía que su hiperactividad no era un castigo ni un obstáculo. Era la llama que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Las etiquetas no siempre buscan dañar, buscan hacer que algo sea más simple. El problema es que simplifican demasiado, sin comprender la autenticidad. El pulso estaba ahí, invisible, guiando sus pasos. Cuando copiaba letras incompletas o mezclaba números, el pulso le mostraba que incluso el caos tiene armonía propia. Cada error era un espejo, cada confusión, un escalón hacia la comprensión de su propio ritmo. Él no aprendía a bajar el ruido externo, ni callaba al mundo, solo aprendía a escuchar todo de manera distinta, cuestionando y buscando respuestas a sus reflexiones. Incluso las advertencias, los reportes y las miradas de desaprobación eran ecos de una prueba que el mundo le ponía. Reconocerás tu fuego o te apagarás para encajar. Y Bastardo, sin saberlo, elegía mantenerlo encendido, porque ya comenzaba a entender algo esencial. El niño inquieto, el que parecía perdido en la escuela, no era un problema para el mundo. Era un mensajero del pulso que traía consigo la melodía que despertará la conciencia dormida de todos los que miraran con atención. Hoy el ruido no solo está en el salón, está en los bolsillos y en las pantallas, en las mentes. Vivimos en la era donde todos hablan y pocos escuchan. Y así, entre cuadernos rayados, carreras por los pasillos, sus ganas de conectar con la naturaleza y los números que bailaban en su mente, el pequeño Bastardo aprendía lo que nadie le había enseñado. Su caos no era un desorden, su impulso no era un error, su vida no era casualidad. Era el ensayo de su danza sagrada, el ruido necesario antes de la música, la tormenta que precede a la claridad, el primer capítulo de su destino que aún estaba por escribirse. Hubo un momento en el que Bastardo comprendió que podría sobrevivir si aprendía a actuar. Bastaba con reír cuando otros reían, callar cuando algo le incomodaba y suavizar su intensidad para no destacar demasiado. Durante un tiempo lo intentó y desde afuera parecía funcionar, pero por dentro sentía como una desconexión lenta, como si cada gesto normal apagara un poco el fuego que le daba identidad. Entonces comprendió algo especial. Encajar no es lo mismo que pertenecer. Encajar exige que modifiques tu forma para caber, y pertenecer implica sostener quién eres hasta encontrar dónde resonar. Él estaba cayendo en lo primero, y el precio fue alto. Perder presencia, perder pulso, perderse a sí mismo por miedo a quedarse solo. No fue un acto heroico lo que cambió el rumbo. Tuvo que matar esa parte que le hacía sentir una incomodidad persistente porque seguía fingiendo. Decidió que si iba a vivir en medio del ruido, no sería como un eco más, sino como un latido propio. Aún no sabía cómo dirigir su fuego, pero se aclaró que apagarlo no sería una opción. Tercera parte, la noche del espejo. Cuando la infancia de Bastardo terminó, el niño de fuego despertó en un mundo más amplio y extraño.
Nezahualcóyotl seguía siendo la tierra viva bajo sus pies, pero los pasillos del alma se llenaron de espejos que encontraba en todos lados. En cada reflejo, la versión de Bastardo que veía parecía dividirse en 1000 destellos. Uno inquieto, uno temeroso, uno rabioso, uno que quería escuchar el pulso sin interferencias. A los 17 años, la ciudad le ofreció un espejo más duro: la sociedad, los grupos, las reglas, y dentro de ellos, la experiencia de perderse solo para encontrarse otra vez. Los días se volvieron ríos de introspección, y la noche se convirtió en maestra silenciosa, porque en la oscuridad aprendió que cada impulso tiene sentido, y que cada caída, cada error, cada enfrentamiento es un mapa para regresar a uno mismo. Y se preguntaba a sí mismo: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Realmente eres lo que le demuestras a la gente? Bastardo se vio como lo habían llamado: inquieto, rebelde, difícil de encajar. Su lucha ya no era afuera, su lucha pasó a ser interna, pero entendió que esas etiquetas eran solo sombras en un muro que él estaba destinado a atravesar. Cada grupo, cada encuentro, cada ensayo de su fuerza le enseñaba a escuchar el ritmo de su corazón y a descubrir que su energía era un tambor sagrado que podía guiarlo, iluminarlo y protegerlo. Los días que parecían caos, los momentos de aparente pérdida de rumbo, eran en realidad rituales invisibles. Bastardo entendió que para despertar debía mirar cada sombra de frente y encontrar en ella la chispa de luz que la acompañaba. Allí, entre espejos y murmullos de la ciudad, aprendió que el pulso no siempre suena fuerte. A veces late bajo tierra, susurra en la respiración de quien se siente perdido y espera que el corazón lo reconozca. Y por primera vez comprendió que su energía no necesitaba permiso. Era un mapa interior que podía seguir con ojos cerrados. En la noche del espejo, cuando la oscuridad se hace densa y el tiempo en ella largo, el joven aprendió también que su viaje no era solo suyo. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era una señal que podía resonar en otros, como si su pulso se extendiera más allá de su propia piel, tocando a quienes buscaban despertar sin siquiera saberlo. Así, la adolescencia no lo quebró, le enseñó a moverse con el ritmo interno. Hubo momentos donde casi se disolvió en el ruido, y no por maldad ni debilidad, sino por cansancio. Cansancio de resistir, de cuestionar y de sentirse diferente a su entorno. Y aprendió a traducir la tormenta en música y a reconocer que el caos es el primer compás de la creación. Bastardo cerró los ojos una noche y se dijo a sí mismo: si no sé quién soy todavía, al menos puedo empezar por ya no mentirme ni traicionarme. Y por primera vez vio que las sombras y la luz no eran enemigos sino aliados, tejiendo la tela de un destino que aún estaba por revelarse. Entonces Bastardo tomó una decisión silenciosa: no voy a encajar por obligación, pero tampoco viviré aislado y reaccionando solo con mis impulsos. Cuarta parte: el pulso. El mundo parecía girar más rápido de lo que Bastardo podía seguir, así que tuvo que volverse más atento. Pero dentro de él, un tambor comenzaba a sonar. No era el ritmo de los relojes ni el de los demás. Era el pulso, invisible pero firme, un latido que marcaba el sendero de su alma. Cada movimiento inquieto de su infancia, cada pelea, cada error, cada sombra enfrentada en la adolescencia no eran accidentes, eran ensayos del tambor sagrado. La hiperactividad que antes lo confundía, la inquietud que incomodaba a otros, se convirtió en un flujo de energía que podía dirigir. Eso fue algo que descubrió después de la noche de los espejos. Mi energía no iba a desaparecer, así que no busco encajar, sino buscar dirección. Bastardo descubrió rituales propios, respiraciones profundas, golpear su pecho como un tambor, palabras que invocan su fuego interno, dichas con intención y propósito. Yo soy Dios en acción todo el tiempo. Y cuando lo repetía, el pulso respondía como si cada célula reconociera su propia divinidad. Las ciudades y sus muros ya no lo contenían. El niño que alguna vez corría por los pasillos sin permiso, ahora corría dentro de sí mismo, explorando universos que nadie podía ver, convirtiendo su energía en creación, en sanación y en mensaje. Su adolescencia, sus pruebas, sus noches de espejos, habían sido un entrenamiento para esto, para entender que la fuerza que parecía un problema era la misma que podía despertar a otros. Cada acción consciente se volvió un pulso que resonaba más allá, tocando corazones y abriendo conciencias, mostrando que lo que parecía caos era en realidad armonía en movimiento. El pulso le enseñó a responder. A veces eso significó guardar silencio, otras veces significó hablar con firmeza, y a veces significó retirarse, y otras, sostener la mirada ante la situación. Bastardo comprendió también que no estaba solo.
Cada persona que encontraba tenía su propio pulso. Cada alma llevaba su tambor invisible. Y cuando se conectaban, el ruido del mundo podía transformarse en música, en un latido colectivo que atravesaba límites, que abría portales hacia comprensión y libertad. La tierra, el fuego, el aire y el agua, todos eran parte de ese ritmo. Todos respondían al llamado del pulso. Bastardo entendió que en su destino no era simplemente vivir, era ser el faro que recordara a otros su propio pulso, la guía que mostrara que dentro del caos, dentro del ruido, siempre hay una frecuencia sagrada esperando ser escuchada. Cuando el ser humano recuerda y encuentra la coherencia interna, su presencia cambia. No necesita imponer, no necesita gritar, no necesita convencer. Su energía se ordena y eso impacta en el entorno. Ahí, Bastardo entendió que la verdadera revolución no empieza afuera, empieza en la regulación interna. Y así el pulso se volvió su camino, su tambor, su mantra, su mensaje. El fuego que nunca se apaga y que late hasta el infinito. Quinta parte, hasta el infinito. El mundo entero es un espejo de frecuencia. Nada sucede fuera que no haya sido antes respirado dentro. El pulso, ese tambor que vibra en el pecho y despierta la conciencia, es la llave con la que se abre la arquitectura de la realidad. A veces las noches siguieron siendo intensas, las redes siguieron saturadas, las opiniones siguieron polarizadas, el ruido no se detuvo, lo único que cambió fue la forma de habitarlo. Bastardo lo comprendió no en los templos ni en las montañas, sino en los pasillos del ruido, en las calles de Nezahualcóyotl, en los reflejos de un sistema que lo llamaba hiperactivo, cuando en verdad lo que ardía en él era energía primordial, una electricidad divina que aún no tenía nombre humano. Entendió que revolucionar a algunos no significa destruirlos, significa dejar de ser cómplice desde dentro. Durante años pensó que la guerra era afuera, en las reglas, en los grupos, en las estructuras y en las etiquetas. Pero la verdadera frontera estaba en otro lugar, en su capacidad de mantener coherencia en medio del caos. Esa energía que el sistema teme porque no puede controlar es la chispa del despertar, y cuando se canaliza con conciencia, sin culpa, sin represión, se convierte en la misma sustancia con la que los antiguos dioses moldeaban los mundos. Cada respiración profunda, cada golpe en el pecho, cada afirmación de "yo soy Dios en acción todo el tiempo", no es metáfora ni consuelo. Es una orden vibratoria al universo para que recuerde su propio diseño. Y cuando un alma recuerda, todas las demás comienzan a resonar. Esa es la activación colectiva. No magia barata, sino física espiritual. Porque la mente humana es un generador electromagnético. Los pensamientos se emiten, las emociones modulan y el cuerpo como antena sagrada traduce la frecuencia en materia. El pulso ecoespiritual no inventa poder, lo revela. Nos recuerda que siempre lo tuvimos. Que la divinidad no nos visita, nos habita. Así nace la tripulación del Sagrado Corazón, no como un ejército, no como una secta, ni una religión, sino cada persona que decide respirar antes de reaccionar ya forma parte. Por eso Bastardo no se presenta como gurú, sino como un despertador. Su enseñanza no promete milagros externos, te muestra cómo crear los tuyos desde la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Esa coherencia es la alquimia más pura, el verdadero oro del espíritu. Cada persona que decide no traicionarse para encajar ya está navegando con nosotros. Cada persona que transforma su intensidad en disciplina ya sostiene el timón del barco. Cuando muchas personas comienzan a escuchar el pulso, algo cambia. No como una revolución violenta, sino como un ajuste de frecuencia ecoespiritual. El sistema nos educó para desconectarnos, para olvidar el ritmo solar, para competir en vez de cooperar, para temer el silencio donde el pulso se escucha. Pero ha llegado el ciclo del retorno, y como toda corriente que regresa al océano, la humanidad se prepara para reintegrar su divinidad en lo cotidiano. Esto impacta familias, impacta amistades, impacta decisiones, impacta generaciones. La nueva era no necesita héroes perfectos, necesita una tripulación coherente y despierta y que se haga responsable de sostener esa coherencia. Los signos están en todas partes, los que sienten que el tiempo se acelera, los que despiertan a medianoche con el corazón latiendo fuerte, los que lloran sin motivo aparente al mirar el cielo, todos están escuchando el pulso. Y cuando una masa crítica de corazones empieza a latir con conciencia, la materia misma responde. Las estructuras rígidas se ablandan, las jerarquías sin alma colapsan por su propio peso, y los nuevos códigos de vida, basados en colaboración, amor, unidad, respeto y verdad, se imprimen en el campo cuántico que todos compartimos. No hay guerra que pelear,
La verdadera victoria es la expansión del corazón. La vieja energía no puede resistir la frecuencia del amor consciente. Por eso quienes aún duermen se consumen en su propio miedo, y quienes despiertan lo hacen con compasión, no con venganza, porque el amor doloso, ese que limpia con fuego suave, no destruye, transfigura. Y es en esa transfiguración donde el planeta mismo comienza a sanar. El pulso coespiritual no es religión ni ciencia, es la unión de espiritualidad, verdad y naturaleza. Es recordar que la respiración es tecnología sagrada, que el cuerpo es templo eléctrico y que el alma es la corriente que todo lo mantiene en equilibrio. Bastardo lo sabe, la nueva era no vendrá por decretos, sino por corazones sincronizados. La tripulación del Sagrado Corazón no navega barcos, navega frecuencias, no conquista mareas, armoniza mundos. Y así, cuando el último tambor resuene y los cuerpos despierten, no habrá tronos ni templos, solo humanidad reconciliada. Un planeta que respira con su corazón entero. Una civilización que recuerda que fue diseñada para crear, mas no para obedecer. El pulso es el código que abre esa puerta. No es futuro, es ahora. Cada vez que alguien inspira con conciencia y exhala con intención, el universo entero se reprograma. Esa es la manifestación real. La unión del aliento humano con la voluntad divina. Coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Los mapas de intensidad, caídas, fracasos y limitaciones solo entrenan tu cuerpo, tu conciencia y emociones para hacer lo correcto. Y el eco final, cuando el aire se aquieta y solo queda el silencio luminoso, la voz del capitán se escucha suave, firme y eterna. No te arrodilles ante los viejos dioses del miedo. Respira, golpea tu pecho. Recuerda quién eres. El mundo no necesita salvadores, necesita despiertos. Tú eres el milagro que esperabas. Y el infinito comienza justo ahora dentro de ti. El pulso continúa. No termina aquí. Este es solo el amanecer del primer capítulo. ¡Hacia el nuevo mundo! Y nos vemos en el próximo capítulo